¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Cintia Valle. Soy licenciada en Derecho, egresada del Tecnológico de Monterrey. Estudié la maestría en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana, pero más importante aún para efecto de lo que te quiero platicar, como mujer decidí desde el mes de marzo unirme a Un Día por Todas, campaña cuya identidad es ser un espacio permanente de encuentro a favor de la mujer, de su dignidad y de su integridad. Y es precisamente de este tema del cual yo te quiero platicar el día de hoy. Y es que el respeto hacia la dignidad de la mujer, así como la promoción de acciones encaminadas a dicho fin, no puede esperar más, sobre todo considerando que la situación de confinamiento ha venido a matizar lamentables realidades existentes previo a la pandemia del COVID-19, tales como la informalidad en el trabajo, ya que cerca del 60% de las mujeres de todo el mundo trabaja en la economía informal, lo que las coloca en una grave situación de vulnerabilidad e incertidumbre. También está la violencia doméstica, misma que a 4 meses del confinamiento aumentó en un 81% en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, esto en datos de la Red Nacional de Refugios, y la falta de apoyo hacia las mujeres que se dedican a labores de asistencia y cuidado, quienes en todo el mundo representan cerca del 70% del personal de atención médica y servicios sociales. Esto sin contar a todas las mujeres que se están dedicando al cuidado de los enfermos dentro de las familias y que a pesar de lo arduo y difícil que resulta dicha labor humanitaria, lo hacen con muchísimo amor, dan lo mejor de sí, atendiendo también otro tipo de realidades dentro del hogar sin que reciba apoyo o siquiera se les reconozca. Estas son solo algunas realidades, pero sabemos que en el día a día son mucho más los retos. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres empresarias que orquestan todo un equipo de trabajo mientras fungen como mediadoras o juezas ante las peleas de los hijos, hacen las veces del maestro en casa y representan la máxima autoridad de inspección sanitaria dentro del hogar, apercibiendo al esposo por no seguir al pie de la letra los protocolos. Esto que a lo mejor puede sonar como una situación un tanto pues cómica, muchas veces en la realidad no lo es, ya que en ocasiones puede haber cierta falta de comprensión o de empatía hacia el cuidado que tenemos las mujeres en torno al tema de la salud. Verdaderamente es admirable todo lo que las mujeres hacemos y aportamos en diferentes ámbitos. Sin embargo, aun con todo lo anterior, debo decir que el respeto hacia las personas no puede ni debe depender, en esencia, de cuánto hacemos, de cuánto aportamos o de cuánto sufrimos, sino que se debe reconocer en virtud del valor intrínseco que tenemos, es decir, de nuestra dignidad. Te invito entonces a que realicemos una serie de reflexiones en torno a este tema tan importante. Voy a empezar hablando de la dignidad humana en general y después voy a platicar más específicamente lo propio de la dignidad de la mujer. Cuando hablamos de la dignidad humana, casi siempre se nos dice o sabemos que es el valor intrínseco del ser humano por el solo hecho de serlo. También sabemos que es la base de los derechos humanos. Esto se reconoce dentro del mismo preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero necesitamos reflexionar un poquito más acerca de esto y no quedarnos meramente en la superficie. Tampoco voy a hacer un análisis exhaustivo, simplemente quiero destacar 3 puntos en particular. El primero es que todos los seres humanos, independientemente de nuestro origen, de nuestro grado de desarrollo, edad, apariencia, sexo, religión, condición de salud, condición socioeconómica, etc., tenemos dignidad humana. El que la dignidad humana sea un valor intrínseco también implica que cada ser humano es un fin en sí mismo y no un simple medio. Voy a adentrarme un poquito más en este punto porque está muy interesante. De acuerdo con el pensamiento kantiano, un objeto, una cosa, también pueden tener valor, es lo que le llamamos precio, solo que nosotros se lo adjudicamos a la cosa o al objeto, considerando entre varios factores sus funciones y su utilidad. Sabemos también que todo lo que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Por ejemplo, si se nos gastan los zapatos, pues nos vamos a comprar otros, aun y cuando pues sean de características diferentes, pues sustituye la finalidad para la cual fueron hechos. O por ejemplo, si se nos quiebra un vaso,
Lo podemos sustituir por otro vaso de la alacena, por una taza e incluso por el envase del mole. Sin embargo, hay un modo de ser que no es ser cosa, es decir, que no es un qué, sino es un quién, cuyo valor es absoluto, es intrínseco, es decir, es interno, inherente, está unido y es inalienable, no se puede enajenar. Bajo esta concepción, los seres humanos no tenemos un valor relativo, un precio, sino que estamos dotados de dignidad y por tanto somos fines en sí mismos y no medios. Ninguna persona puede tratarte como un medio, ni siquiera tú misma. Y esto hay que constantemente estarlo recordando. No somos objetos, no somos cosas, no somos simples medios, sino que en virtud de nuestra dignidad somos fines en sí mismos. Y esto también pues nosotros tenemos que aplicarlo también hacia los demás, saber que los demás también son fines en sí mismos. Y bueno, el tercer punto es que los derechos humanos no se crean, se reconocen. Desde la óptica del positivismo jurídico, la persona tiene valor y dignidad si la sociedad se lo otorga. Sin embargo, esto carece de sentido, sobre todo cuando hacemos referencia a los derechos humanos, ya que el sistema positivista rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, características propias de los derechos humanos. Tal vez esto suene algo técnico, pero vamos a poner un ejemplo para evidenciar la incongruencia. Ante los abusos sexuales, la esclavitud, el racismo, experimentamos indignación porque alguien realizó una conducta que de acuerdo a lo establecido en la ley es punible, o más bien nos indignamos en primera instancia porque las víctimas sufrieron ataques hacia lo que por naturaleza les correspondía, como el respeto, la seguridad, la libertad y la igualdad. De acuerdo al positivismo, la respuesta sería la primera opción, ya que dichas conductas no serían malas por sí mismas, sino que serían malas porque se castigan. Y pues bueno, podemos seguir platicando y ahondando muchísimo más en el tema de la dignidad humana hasta tratar de encontrar su fundamento, pero pues es algo complejo, ¿verdad? A lo mucho puedo mencionar a lo mejor algunas ideas que tratan de dar explicación al porqué de la dignidad. Por ejemplo, algunas corrientes de pensamiento destacan las potencias superiores que tenemos los seres humanos, que son la inteligencia y la voluntad. Otros autores destacan más lo que es la libertad al descubrir que su esencia es la autodeterminación al bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos los únicos capaces de utilizar la inteligencia y la voluntad hacia el bien, el concepto del bien. Otras más se centran en la experiencia que constituye la vida humana como una unidad de cuerpo, materia, afectos, sentimientos, alma y espíritu. Somos seres integrales, somos toda una unidad. Y bueno, si nos ponemos curiosos como los niños de 3 años en su etapa del por qué, podemos seguir planteando muchos porqués hasta encontrar el fundamento de la dignidad, pero como te decía, no lo vamos a hacer en este momento. Sin embargo, pues te invito a que si te interesa el tema, tú lo puedas hacer y pues consideres también otro tipo de planos. Y bien, vamos a hablar entonces acerca de la dignidad de la mujer. A lo mejor habrá quien diga, bueno, pero si acabas de decir que la dignidad es un valor absoluto y que no puede depender, por ejemplo, del sexo, ¿por qué tendríamos que hablar acerca de la dignidad de la mujer? Pienso que hay 3 razones principales. El primero es porque todavía hay personas que no saben, no pueden o no quieren reconocer que las mujeres tenemos la misma dignidad, o a lo mejor lo han olvidado. La segunda razón es porque, contrario a lo que muchos nos han hecho creer, los hombres y las mujeres sí tenemos diferencias, lo cual no tiene nada de malo, por lo que debemos de conocer lo propio del femenino, respetarlo y valorarlo, pues de otra forma las mujeres estaríamos obligadas a seguir patrones masculinos para ser reconocidas en dignidad. Y tercero, porque el referente de feminismo actual no contempla a la mujer en todas sus dimensiones. Por el contrario, tiene una visión reduccionista confrontando a la mujer con el hombre e incluso con su propia naturaleza. Para comprender mejor lo anterior, vamos primeramente a ver de manera muy general
cómo ha ido evolucionando el feminismo a lo largo de la historia. Nos vamos a trasladar a la época moderna, fuertemente influenciada por el pensamiento racionalista como el de René Descartes, famoso por su frase "pienso, luego existo". En aquella época todavía se tenía esta idea platónica de que el cuerpo era una especie de cárcel del alma y por tanto la dimensión corporal era mera fragilidad. Y como la mujer estaba más sometida a la naturaleza por los ciclos naturales, fue relegada al ámbito privado, mientras que el hombre sí podía abocarse a lo público o a lo social. Lo anterior, entre otras causas, como el pensamiento hegeliano, acabó privando a la mujer de participar en el ámbito político, científico, económico y cultural, y fue en este contexto que se dio la primera ola del feminismo, la cual tenía por fundamento la igualdad natural entre los seres humanos y la libertad individual. Más adelante a esta primera ola se le conoce como la ola del sufragismo, puesto que luchó por el acceso a la ciudadanía, a la participación política, a la educación y a la independencia económica. Por su parte, la segunda ola surge en medio de corrientes de pensamiento de corte marxista-socialista, en donde Engels aplicó la lógica de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, a lo que es la familia monogámica, confrontando a la mujer con el esposo, con los hijos y haciéndole creer que solo trabajando fuera de casa iba a ser libre. Por allá de la década de los 60 se dio lo que se conoce como la revolución sexual con el auge de los anticonceptivos. Es importante destacar que aunque muchas mujeres honran a Margaret Sanger por haber sido una activista en favor del control de la natalidad, muchas personas desconocen que su lucha en realidad estaba fundada en ideologías eugenésicas. Es decir, en realidad buscaba eliminar a los hijos de los afroamericanos, a los niños con discapacidades y a los hijos de los pobres. Esta mujer fundó en 1916 la famosa clínica abortista Planned Parenthood. Como vemos, esta segunda ola es más radical que la primera y aún más cuando aparece en escena la famosa líder feminista Simone de Beauvoir, quien en su libro El segundo sexo, publicado en 1949, presentó su tesis central: no se nace mujer, se llega a serlo. Este tipo de postulados comenzaron a pulular, sobre todo a partir de los 70s, en lo que algunos consideran como la siguiente ola del feminismo, debido a las corrientes de pensamiento de personajes como Kate Millett y Shulamit Firestone, quien afirma en su obra La dialéctica del sexo que la familia es el origen de la represión sexual de los niños, por lo que para ella el incesto es un tabú, al igual que las relaciones entre los niños y los adultos. También destaca en esta ola Monique Wittig, precursora de la teoría queer, quien defendía que no solo no se nace mujer, sino que resulta fundamental evitar convertirnos en una. Y finalmente quiero mencionar a Judith Butler, para quien el sexo siempre fue género y por tanto una mera construcción cultural. Como vemos, los postulados del feminismo radical contienen fracturas antropológicas a tal grado de que en algunos países está prohibido utilizar el término mujer, y también vemos cómo espacios de cargos públicos reservados para la mujer están siendo tomados por hombres que se autoperciben como una. Y bueno, si nos fijamos bien, nuevamente volvimos al punto inicial que dio pie a la primera ola del feminismo. No se considera a la mujer en todas sus dimensiones. Y antes que cambiar la cultura y la educación para que se valore todo el ser mujer, esta tiene que fraccionarse o repudiar su propia capacidad de reproducción, su cuerpo, su naturaleza, e incluso pareciera que también sus capacidades intelectuales, puesto que constantemente se lanza el mensaje de que es imposible conciliar el trabajo con la maternidad, y entonces no se buscan formas de apoyar a las madres que quieren o tienen que trabajar, además de que este tipo de pensamiento lleva precisamente a que no se valore el trabajo doméstico, o más aún a la propia familia, y a la mujer que da prioridad al cuidado de los hijos como si ella no estuviera empoderada o no hiciera algo valioso por la sociedad o no fuese lo suficientemente capaz o inteligente. Y con esto no quiero decir que no existe el machismo o las injusticias o que entonces las mujeres debemos de quedarnos únicamente en casa. Simplemente es hacer notar que al llevar todo al extremo, paradójicamente se termina afectando más a la mujer. Se necesita entonces que el norte que guíe la causa de la mujer sea la propia dignidad de la mujer, no el hombre. Desde luego que podemos hacer lo mismo que ellos
y es necesario un cambio de conciencia social, incluso en nosotras mismas, acerca de la importancia de participar en otro tipo de ámbitos, pero sin olvidar o menospreciar el toque femenino. Y no me refiero meramente a un estereotipo. Me explico. Hay muchos campos de la ciencia que estudian las diferencias entre el hombre y la mujer. Incluso hay un tipo de feminismo científico, solo que de este y de otros tipos de feminismo casi no se hablan en los medios. Y bueno, si yo te pregunto, a ver, ¿por qué en la actualidad hay más hombres que mujeres astronautas? Piensa un poco tu respuesta. Tal vez lo primero que vino a tu mente fue la cuestión del machismo o la culpa del sistema heteropatriarcal. Sin embargo, tenemos que ver más allá. No estoy diciendo que eso esté mal o que sea incorrecto, sino que no nos podemos quedar meramente en la lucha entre el hombre y la mujer o la cuestión del machismo. Por ejemplo, aquí tenemos que en las mujeres las probabilidades de desarrollar enfermedades aumentan entre el 1 y el 19%, ya que tienen menor resistencia a la radiación espacial. Esto está muy interesante y nos da una explicación más allá de lo que pudiéramos pensar como evidente. También, de acuerdo con Varsha Jain, ginecóloga de la NASA, los viajes espaciales afectan diferente a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen mayores probabilidades de sentir malestar cuando viajan hacia el espacio, mientras que los hombres sienten estos malestares en su viaje de regreso. También los hombres tienen más problemas que las mujeres con la visión y audición luego de volver a la Tierra, pero las mujeres a su regreso tienen dificultades con su presión arterial, por lo que es más común que puedan desmayarse. Esto está bastante interesante, por lo cual pues nuevamente insisto, no podemos quedarnos simplemente con el tema del machismo. Hace un par de semanas la doctora María Gabriela Siller nos compartió en su conferencia lo que aportan las mujeres en la economía, que incluso hay estudios cuyos resultados reflejan cómo las mujeres tenemos una mayor inclinación hacia la educación, la salud y la organización industrial, además de que nos preocupamos principalmente por el bienestar social. De ahí que la presencia de las mujeres en puestos directivos ha impactado positivamente no solamente en las ganancias, sino también en el bienestar de los empleados, las comunidades y el medio ambiente. Como vemos, las mujeres tenemos gran capacidad para humanizar las estructuras. También al inicio de esta plática mencionamos que en todo el mundo cerca del 70% del personal de atención médica y servicios sociales son mujeres. Y si pensamos que la única causa de ello es el problema del machismo, nuevamente vamos a perder el norte, que es la dignidad de la mujer. Si nada más se promueven políticas públicas para que las niñas y adolescentes estudien campos de ciencia en donde hay mayor participación de los hombres, pero no estamos generando políticas públicas para que se valoren y se remuneren mejor los trabajos hacia donde las mujeres tenemos mayor tendencia, entonces no podemos decir que la causa de la mujer está avanzando. De hecho, un estudio recientemente publicado en Psychological Science, apodada la paradoja de la igualdad de género, reveló que los países con mayor igualdad de género como Finlandia, Noruega o Suecia tienen una proporción menor de mujeres que estudian carreras STEM, que son las focalizadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mientras que países, por ejemplo, como Albania y Argelia, tienen un mayor porcentaje de mujeres que egresan de ese tipo de carreras, lo cual nos está diciendo que muy probablemente están optando por este tipo de carreras, ya que representan una mayor seguridad económica, porque son las que se están pues fomentando y se están apoyando por parte del gobierno, mientras que en países como Finlandia, Noruega o Suecia vemos cómo las mujeres al tener pues seguridad económica en cualquier cosa que escojan pueden inclinarse fácilmente hacia aquello que ellas quieren, ¿verdad? O hacia donde tienen mayor tendencia. Qué padre sería, por ejemplo, que en México las mujeres tuviéramos la oportunidad de tener total libertad de optar a lo mejor por una carrera en donde a lo mejor puede haber más hombres, pero tener esa libertad de hacerlo, pero también se necesita que empecemos a valorar aquellas carreras en donde hay mayor participación o mayor tendencia por parte de las mujeres.
de tal forma que te vayas por una carrera o te vayas por otra carrera, pues no importe y se valore. También sería muy padre que las mujeres que, por ejemplo, quieren quedarse en casa, pues puedan hacerlo sin que esto constituya pues una inseguridad económica para toda la familia, e incluso pues que las mujeres que quieran tener un trabajo de medio tiempo puedan hacerlo sin que represente nuevamente pues una falta de calidad de vida o de vida digna. La mujer entonces debe de encontrar su plenitud de acuerdo con su propia identidad, siendo quien es. Estas palabras son de la profesora Ruth Verónica Román y pues me gustó bastante porque no se trata entonces de negar lo propio de nosotras o nuestras tendencias naturales, sino que las valoremos y pues encontremos también nuestra identidad en el ámbito público sin tener que sacrificar pues ciertos aspectos propios de lo femenino. Asimismo, necesitamos apoyarnos mutuamente hombres y mujeres y superar esa idea acerca de que el sistema únicamente favorece al hombre, cuando también hay problemas que les afectan más a ellos. Por ejemplo, la mayoría de las muertes por suicidio son de hombres, y tal vez habrá quien nos salte y diga, pero las mujeres lo intentan más, lo cual refleja lo absurdo de la guerra de sexos. De hecho, este último ejemplo fue algo que hizo que una feminista norteamericana llamada Casey Ye dejara dicho movimiento, pues se percató de que no era del todo cierta la idea del sistema patriarcal, porque además del suicidio encontró, por ejemplo, que el 63% de las veces los hombres reciben una mayor pena de cárcel por el mismo delito cometido por mujeres. También que en los Estados Unidos el 73% de los suicidios son de hombres y que solo 1 de cada 6 custodias de menores se le otorga a los papás. También ella menciona en su documental The Red Pill que el 99.9% de las muertes militares son de hombres y ellos tienen otro tipo también de desventajas, por ejemplo, en el tema de la jubilación o sufren también mayores accidentes de trabajo. Este documental que les comento que hizo le trajo fuertes críticas por parte del colectivo feminista al cual pertenecía, por lo que ella no se identifica más dentro de dicho movimiento. Entonces, no combatamos injusticias con más injusticias. Somos seres sociales, necesitamos relaciones fuertes y sanas con todos. Dejemos también de atacar e invisibilizar al hombre para victimizar más a la mujer. Eso no ayuda a nadie, deja sola a la mujer y termina impactando también de forma negativa en la vida de los hijos. Para lograr una sociedad justa, que no rechace a la mujer en todas sus dimensiones, sino que la valore y le permita contribuir en todos los ámbitos para transformarlos de forma positiva, será necesario el apoyo y la unidad entre las mujeres, pero también con los hombres, con las instituciones tanto del orden público y privado. Si estás convencida de ello, entonces permíteme extenderte la invitación a Un Día por Todas, en donde un grupo de organizaciones y personas se han unido para trabajar cada día en favor de la mujer, de su dignidad, además de tender puentes institucionales y exigir a las autoridades, primeramente, un alto a la impunidad, con penas más severas a violadores, asesinos y secuestradores, mediante procesos de justicia confiables en un Estado de Derecho sólido. Segundo, que las leyes permitan la participación de la mujer en todos los ámbitos sin confrontaciones y al mismo tiempo sin limitaciones. 3. Centros de alojamiento, acompañamiento y capacitación laboral para mujeres violentadas o en situación vulnerable. 4. Apoyo real y marco jurídico integral de protección para las madres solteras, madres trabajadoras y madres embarazadas, que les permita desenvolverse en el ámbito laboral de manera equitativa y segura. 5. Que la protección de la mujer incluya la protección legal plena a la vida humana en todas sus etapas, antes y después de nacer, sin discriminar estas vidas por su grado de desarrollo o por su salud o su origen. 6. Espacios reales para que todas las mujeres alcemos nuestra voz, sin sesgos ideológicos ni de luchas entre hombres y mujeres. En Un Día por Todas, sí queremos sentirnos seguras,
sí queremos sentirnos respetadas y sí queremos seguridad para la familia. Lo que no queremos es violencia, lo que no queremos es vandalismo, ni tampoco queremos aborto. Queremos vivir en paz y seguras. Y bueno, ya para concluir, quisiera mencionar entonces que todos los seres humanos tenemos dignidad, lo cual nos hace fines y no medios. También, en este sentido, reconocer que la dignidad humana no puede estar condicionada, como mencionamos, a nuestro origen, a nuestro grado de desarrollo, a nuestra condición de salud, a nuestro sexo o a nuestras condiciones socioeconómicas, etc. También, como conclusión, tenemos que es necesario que el norte que guíe las acciones encaminadas a favor de la mujer sea la propia dignidad de la mujer. Ese debe ser nuestro norte. Y si bien podemos tomar como referencia a los hombres, esto no lo vamos a hacer en un sentido confrontativo, sino en la medida en que nos permita vivir en sociedad justa, en donde todos tengamos voz, voto y seamos valorados. En un día por todas hacemos equipo, tanto hombres como mujeres, como jóvenes y diversas instituciones y organizaciones se organizan, nos organizamos para apoyar a las mujeres en sus necesidades y también para exigir al gobierno todo aquello que permita garantizar a la mujer y a la sociedad una vida digna. Te agradezco mucho tu tiempo, espero que estas reflexiones te sean de provecho y que las puedas compartir con más mujeres, ya que vivimos tiempos realmente difíciles y necesitamos organizarnos, ser creativas, apoyarnos en todos los sentidos para salir adelante. Muchísimas gracias.